en el reproche a las mujeres. Así como creo que las mujeres tienen un lugar terriblemente ganado para estar en esta mesa de conducción del GEN, también digo, no es bueno en las mujeres que creen que solamente se trabaja por la igualdad desde las mujeres. Trabajamos la búsqueda de la igualdad mujeres con varones. Sobre todo, en un partido político como es el GEN, donde la incorporación de la paridad, siendo el primer partido político en la Argentina que tiene esta condición de paridad, ha sido con la contribución fundamental de los varones congresistas de este partido que votaron la paridad. Lo justo es justo. Lo justo es justo, porque no está bueno tampoco que las mujeres, y se los dije hoy en la mañana, solamente nos hablemos entre nosotras y de nuestros temas. Las mujeres deben formarse para disputar el poder en los partidos políticos y en la sociedad, y deben hacerlo discutiendo de igual a igual con los varones. Por eso están, porque ganaron este espacio, porque tenemos mujeres que están capacitadas para esa disputa, pero nosotros somos ideológicamente feministas, por lo que implica en el feminismo esa concepción ético, jurídica y política de la igualdad en derechos que todas las personas tienen sin perjuicio del cuerpo que tengan. Pero no creemos en el feminismo autonomista, independiente de los varones. Creemos que la búsqueda de la igualdad es siempre y necesariamente una búsqueda compartida. Dicho esto, desde luego, creo que lo importante es celebrar esta mesa y celebrar este congreso. Un congreso, además, donde la presencia de la juventud ha sido muy, pero muy destacada. Hemos tenido jóvenes, como en el caso del reciente panel con Facundo aquí, donde también los jóvenes entran en una discusión como protagonistas. Las mujeres y los jóvenes fueron durante mucho tiempo convidados de piedra de la política en la Argentina. Y hoy nosotros, y este partido lo manifiesta de manera clara, las mujeres y los jóvenes están ocupando espacios de protagonismo en la conducción y en la toma de decisiones de este partido. Y lo hacen encontrando en este lugar, sobre todo, el espacio de representación y de expresión donde todos podemos sentirnos que formamos parte de una expresión y de una construcción de tipo colectiva. Y esto es sobre todo lo que yo quiero destacar un poco en estos años. A mí me ha gustado mucho hoy el desarrollo de todos los paneles. Creo que hemos escuchado cosas muy, pero muy importantes, pero no solo desde la explicitación profesional y técnica, que ha sido fantástica de todas las personas que vinieron hoy a hablar acá, sino de la forma en que esto nos ha ayudado a nosotros justamente a la formación de ese proyecto y de ese modelo de desarrollo que es a lo que aspiraba el congreso convocado por el GEN de la provincia de Buenos Aires. Porque esto es central para nosotros. Nosotros creemos, y desde hace mucho tiempo hemos sostenido, que este era un tiempo para fortalecer nuestras identidades, para saber por qué razón somos progresistas y qué es lo que expresa el progresismo para nosotros. Y nosotros creemos que eso debe incluirse dentro de un proyecto y de un modelo de desarrollo, que es lo que describimos hoy acá. A veces parece que existe una tensión en nosotros mismos sobre si lo que valen son las ideas o los comportamientos. Tengan por seguro que nuestros comportamientos, que son importantes y claramente definidos, dependen de nuestras ideas. Por eso es el debate de las ideas, por eso es el debate del progresismo. Nosotros no somos progresistas ni éticos desde la moral, lo somos desde lo ideológico. Sostenemos un proyecto basado en ideas y lo que nos moviliza y nos compromete en las acciones para trabajar por una vida mejor por los demás, en definitiva, es
ese conjunto de ideas que compone para nosotros nuestro ideario, nuestra definición, nuestra identidad como GEN y como progresistas. Vale entonces discutir en estos ámbitos el valor y el papel que las ideas tienen, porque entendemos la política basada en eso, basada en la discusión y en la disputa de las ideas, siempre sosteniendo, como lo hemos hecho, el valor de las diversidades. No somos de los que pretendemos imponer pensamientos únicos. Al contrario, si algo nos nutre y nos enriquece, es la diversidad de pensamiento, donde el progresismo se planta y tiene la disposición a construir una alternativa política en el marco de una diversidad y de un respeto por las ideas de los otros que no necesariamente son iguales a las nuestras. Nosotros hemos conversado hoy sobre todo respecto de aspectos programáticos, pero yo no quiero dejar pasar esto que es una fecha realmente tan importante para nosotros. El GEN cumple 10 años, ¿no? Carlitos Castilla, que no sé por dónde anda, es el que siempre tiene el calendario y nos marca, miren que pasó tal fecha, tal otra. Seguramente el año que viene vamos a tener mucho para celebrar respecto de este calendario del GEN, pero creo que es un punto como para pararnos y pensar en estos 10 años y pensarlo en función también de cómo estos 10 años fueron cimentando esta identidad que nosotros podemos exhibir hoy. El primer rasgo de identidad es aquel momento en el que la mayoría, muchos, no quiero decir a esta altura la mayoría, porque ya no lo somos, por suerte, muchos de los que estamos acá, sí los más viejitos, tomamos una decisión trascendente. Yo he dicho muchas veces a título de confesión incluso que en mi vida política fue la decisión más traumática, pero de la que nunca jamás me he arrepentido, que fue haber sido salir de la Unión Cívica Radical. Eso empezó a contornear una identidad. Porque nosotros nos fuimos en un momento en el que sentimos que no solamente el radicalismo, en general la política tradicional, nosotros no nos fuimos solo cuestionando el radicalismo, nos fuimos cuestionando un sistema político en el que en realidad el militante y los partidos políticos abandonaban su tarea de intermediación, de transformación, de expresión del pueblo para convertirse en meras máquinas electorales para ubicar amigos en algún lugar. Y empezamos a sentir que ese sistema político traicionaba nuestros ideales, que la política o el partido al que pertenecíamos dejaba de ser el partido con el que nosotros habíamos soñado cuando alguna vez traspasamos la puerta de un comité. Y eso empezó a definir una realidad. Ese ha sido el desafío permanente de estos 10 años, esa tensión que hemos tenido durante tanto tiempo, que era decir, no estar renegando de algo que fuimos y terminar haciendo las mismas cosas de las que renegamos. Y muchas veces nos ocurrió esta tensión de que repetimos muchas de esas conductas, pero sin embargo, ese cuestionamiento a una política que nosotros veíamos que le empezaba a dar las espaldas a la gente, es lo que empieza a definir nuestra identidad. Después lo hizo aquel viejo documento con el que nosotros trabajábamos en las reuniones de militantes cuando todavía estábamos ahí en ese intermedio entre ser una línea interna y ser ya un partido político, que era aquel documento que estableció los 3 pilares de lo que nosotros entendíamos debía ser un partido político, el documento que hablaba de las ideas, la organización y la práctica política. Eso definió nuestro partido claramente, porque ahí nosotros diseñábamos sobre qué pilares se estructura, y eso tenía que ver justamente con ese cuestionamiento a la otra política tradicional, darle el valor a las ideas, al debate, a la diversidad, al enriquecimiento que uno tiene justamente cuando debate, cuando estudia, la importancia que tiene una organización, esta cuestión tan fuerte, con tan mala prensa para la sociedad como es la disciplina de los partidos, la organicidad de los partidos, y que sin embargo nosotros siempre hemos reivindicado, porque darle institucionalidad a las ideas le da permanencia, le da compromiso, le da credibilidad, le da confianza frente a la sociedad. Y la práctica política es también la relación a través de la cual uno se vincula con la sociedad, la representación,
representa, la expresa, tiene que ver con la militancia y tiene que ver también con nuestros comportamientos. Ese fue un documento que a nosotros nos marcó durante mucho tiempo sobre qué cosa era lo que nosotros queríamos del partido. Después de eso vino un congreso que hicimos acá en Mar del Plata y al que le pusimos como título en ese momento el poder, la riqueza y las oportunidades en manos de todos y todas. Y eso para mí fue posiblemente uno de los hechos políticos más importantes en términos de definición de una identidad política, porque esa es la proclama de la igualdad en realidad. Esa es la proclama de un partido que pone como eje y como horizonte la búsqueda de la igualdad. Y nosotros lo hacemos, y por eso es tan importante todo lo que discutimos en el día de hoy, porque todos los paneles de hoy justamente se han basado en eso, ¿no? En la idea del modelo de desarrollo con igualdad tiene que ver con eso. Por eso digo, mirémonos a la luz de todos estos años y cómo nosotros fuimos construyendo esa identidad tan delineada que tenemos hoy cuando nos definimos como progresistas. Porque el progresismo ha sido tan bastardeado durante todo este tiempo, sobre todo, que parece como que cualquiera se cuelga el cartel y entonces puede ser progresista. Y nosotros insistimos, aunque esto a veces nos cueste en términos electorales, pero la verdad es que nosotros insistimos justamente en la identidad basada en estos rasgos y en estas cuestiones. También la relación que había entre una cosa y otra es aquello que le hemos llamado siempre la coherencia. Y esto tiene que ver con ese documento de las prácticas políticas. La coherencia, que quiere decir lo que se piensa y hacer lo que digo también, ¿no? Cuestiones tan sencillas, pero esto es lo que nos permite generar esa confiabilidad que tiene que tener siempre el sistema político. La confianza es lo que nos permite, hay un libro que me regaló Ricardo Vázquez hace unos días y que me parece muy valioso, que es El buen gobierno de Rosambalión, y él toma en gran medida la importancia y el valor de la confianza en la construcción de las relaciones humanas, sobre todo, porque la confianza lo que nos permite es creer en el otro. Lo que nos permite es construir una idea de futuro, adivinando, pudiendo prever una conducta en el otro. En definitiva, lo que nos permite la confianza es contar con el otro. Y esto hay que trasladarlo de lo individual y de lo humano a lo institucional. Los partidos políticos tienen que recuperar esa condición de la confianza, esa idea de la confiabilidad que se basa en la coherencia, de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Y eso también ha sido para nosotros un rasgo de identidad durante todo este tiempo. La otra cuestión que nos ha marcado a nosotros es la cultura frentista. Y en esto voy un poco a aquellas definiciones que contiene nuestro documento y nuestro encuentro de Azul, la cuna del GEN, en aquella reunión donde cuando no hay, digamos, no dejamos de repetirlo porque yo siento que eso también nos marcó, que fue la decisión de por qué nos íbamos a llamar como nos llamamos, porque eso también marca la identidad. Un partido político que se reúne en una asamblea, como 1000 militantes había en ese momento en Azul, y decide a través de la votación en una urna cómo se quiere llamar. La verdad, pocas veces pasa esto, cuando nosotros lo contamos llama la atención. Y nos llamamos GEN, entre otras cosas, porque los militantes decidieron que nos llamáramos GEN, pero porque además había una simbología. El GEN tenía que ver con lo que nace, con la molécula, con la génesis, pero también es una sigla. Y la sigla también define nuestra identidad, porque nosotros ahí dijimos que éramos la generación para un encuentro nacional. Y lo generacional que nos
choqueaba un poco a los más grandes y decíamos parecía una disputa que tenía que ver con aquellos que venían en reemplazo. En definitiva es una concepción de la política cuando uno no hace política para el día, para el presente o para el día siguiente, sino cuando hacemos política para los tiempos. Esa es la idea de la generacional. Es saber que lo que uno hace nos trasciende nuestros tiempos. Y la idea del encuentro nacional fue la idea frentista, que nosotros plasmamos desde ese momento en nuestra identidad partidaria. Somos frentistas porque creemos que se debe construir con otros, porque no nos creemos los dueños de las verdades y siempre hemos pensado que Argentina tiene que producir un cambio cultural en esta construcción que se da también en la idea de un frente político. Obviamente un frente que tiene que tener la coherencia de vincularnos con aquellos que sostienen nuestras ideas o que por lo menos se nos acercan en las ideas y compartimos en las conductas. Eso también entonces fueron las cosas que definieron. También lo ha sido algo que va a sonar como complejo, pero es así porque lo hemos tenido en cuenta cada vez que hemos tomado decisiones, por difíciles que fueran, que era la vocación de poder. Recuperar y reconstruir, porque no somos una sociedad de beneficencia, somos un partido político que busca poder, que disputa poder, y por lo tanto nosotros hemos incorporado siempre en nuestra perspectiva esa vocación de poder. Pero siempre hemos dicho también que el poder no se concibe como un fin en sí mismo, sino que el poder es la herramienta de transformación para mejorarle la vida a la gente. El poder tiene ese sentido, el poder no es el asiento, el poder no es el sillón, el poder no es la lapicera, el poder es la capacidad de transformar la realidad y es lo que define la acción política. También nuestra identidad se fue forjando, y esto es un poco ya yendo al programa de hoy, a través justamente de aquellos aspectos programáticos. Yo felicito a Omar en la definición de cuáles fueron los temas. En algún momento algunos plantearon, bueno, pero son temas muy nacionales. Sí, pero la verdad es que el objetivo nuestro de este año y de este encuentro era consolidar la identidad. Y la identidad se consolida con los temas de la agenda que nosotros hemos visto hoy. No hay posibilidad de un proyecto, de un modelo de desarrollo con igualdad si no se discute la reforma tributaria. Y hoy hemos escuchado acá cosas extraordinarias en términos de definición política, la verdad. Cuando Juan Pablo Jiménez decía hoy, el sistema impositivo no es lo mismo cobrar o recaudar un peso del IVA que pagan todos por igual, los pobres y los ricos, que el peso que se puede cobrar de regalías y que pagan los más ricos. Lo que define en gran medida el proyecto de país es sobre quiénes cae el esfuerzo. Y nosotros queremos discutir, es la discusión que hay en estos días sobre el impuesto a las ganancias, pero también hemos dicho que queremos discutirlo sin hipocresías, sin demagogias y sin que el peso más importante de los impuestos recaiga sobre los trabajadores. Eso es lo que tenemos durante todo este tiempo. Y hoy se incorporaron en la discusión de la reforma impositiva, del sistema de impuestos que necesitamos, no solo la renta financiera, que es con lo que venimos desde hace bastante tiempo, sino también el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia, que hoy se dijo acá con mucha claridad, consolida esos privilegios de clase o de cuna, que no pagan impuestos en un país como el nuestro, donde solamente por haber nacido en determinado lugar se puede a través de la herencia obtener una riqueza sin que esa riqueza pague impuestos. En un país, obviamente, donde son muchos donde muchos otros, fundamentalmente los trabajadores, son los que soportan el peso o la carga del sistema de impuestos. Entonces, yo creo que hoy ha sido esto bastante determinante. ¿Por qué razón? Estos temas que elegimos hoy, voy a volver un poquito después, pero la relación entre la educación y el trabajo, la cuestión ambiental, la agenda de género, esto es lo que define, esto es lo que
cierra, por supuesto, la identidad y el perfil de un partido progresista. Ahora, ¿cuál es la pertinencia, la razón por la que hay que discutir estos temas y poner esto en la centralidad de la agenda? Bueno, hoy se dijo acá también, la verdad es que vivimos en un país donde 1/3 de los argentinos viven en condiciones de pobreza. No hay posibilidad de que la agenda de la Argentina, la agenda del desarrollo tenga otra prioridad que no sea atender la situación de estas más de 10 millones de personas en la Argentina. Cuando uno tiene más del 40% de los trabajadores en condiciones de precariedad, que es el paso previo, por supuesto, a la pobreza. La verdad es cómo no pensar en que el progresismo tiene que tener hoy una representación y una expresión como la nuestra que pelee poder. Insisto que la pelea del poder se justifica. No en la búsqueda del espacio por el espacio mismo, sino en la necesidad de empezar a cambiar la Argentina. Nosotros necesitamos también discutir la concentración de la riqueza como la causa principal de la pobreza. Vimos también en la presentación que hizo Daniel Arroyo. Yo digo estas cosas que como argentinos nos deberían dar vergüenza. Durante todos estos años, desde la recuperación democrática, de qué manera de a millones todos los años los gobiernos incrementan los programas sociales para atender las condiciones de pobreza y seguimos teniendo cada vez más pobres. No nos damos cuenta del terrible fracaso que significa desde lo conceptual pensar que la pobreza es solamente falta de dinero que se resuelve con la práctica clientelar de la transferencia de dinero a fin de mes. Eso que es una vergüenza y una indignidad que ataca a las personas. Y digo lo mismo que dijo Daniel hoy, no estamos hablando en contra de los planes asistenciales. Lo que no se puede es ubicar un proyecto y un modelo de desarrollo con igualdad sosteniendo la política de un gobierno en los programas sociales. Esto es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Entonces cada vez hay más planes sociales, pero cada vez hay más pobres. En algún momento hay que empezar a enfrentar el problema de la pobreza de donde efectivamente se hace, que es la generación de trabajo con infraestructura social, entre otras cosas. A la Argentina le hace falta infraestructura social, infraestructura productiva. Y se atiende la pobreza desde la educación, porque también lo hemos visto y siempre hay que insistir con este punto. Nos resulta escalofriante cada vez que escuchamos la cifra de que en la Argentina el 45% de los chicos no termina la escuela secundaria. Pero yo digo, mucho más debería amarrearnos, que ese porcentaje cambia cuando analizamos que en las familias pobres el 70% no termina la escuela. Entonces empecemos a ver de qué manera la educación también es una herramienta para modificar esta situación y esta condición de pobreza. La concentración de la riqueza, todo lo que hemos escuchado hoy, es sin ninguna duda la causa principal de la pobreza. Y así como analizamos estos que son las razones de esta agenda progresista, digamos, la pertinencia de esta agenda, también tenemos que analizar cuáles son las amenazas. La principal amenaza que ha tenido el progresismo ha sido los 12 años de populismo barato del kirchnerismo, donde bastardearon el concepto del progresismo porque por detrás del relato hipócrita de lo que eran, intentando vendernos un modelo nacional y popular, se saqueaban la Argentina. Y el saqueo de la Argentina, el aprovechamiento de la política y de los lugares de representación popular para llenarse los bolsillos es totalmente incompatible con el ideal del progresismo. Ellos han sido la amenaza principal durante todo este tiempo. Y hay que poner en cuestión esto porque no hay que dejar que se nos lleven puestos
puesto el ideal del progresismo, la búsqueda de la idea del progreso atrás de lo que han hecho durante todos estos años. Pero también es cierto reconocer que las amenazas no terminan ahí. La amenaza al progresismo fue haber instalado lo que se llamó la grieta social, el sectarismo que existió y que terminó entonces en la elección con el voto negativo. Esto que tantas veces dijimos y que yo repetía casi con la búsqueda, el llamado urgente a algún psicólogo que nos permitiera analizarnos como sociedad para ver el por qué una sociedad que tiene que pensar realmente hacia el futuro y en sentido positivo terminaba votando en sentido negativo, a uno por el riesgo del otro y al otro para que no se queden los que están. La verdad es que es inconcebible, pero eso también ha sido una amenaza brutal para el progresismo. Entonces, después del kirchnerismo, del sectarismo y el voto negativo, tenemos la otra amenaza que es la actual, que es este neopopulismo conservador que nos gobierna, que lo hacen con la legitimidad del voto popular, pero con una concepción tan claramente conservadora, donde los sectores medios son los que terminan pagando las consecuencias de las decisiones de un gobierno, donde no duda en ningún momento de garantizar la rentabilidad de los grandes grupos, de los sectores más beneficiados, como así tampoco de sostener y ampliar los planes sociales que, como vimos, son multiplicadores de pobreza. Y esa es la concepción más clara del proyecto y del modelo conservador que hoy nos gobierna. Y a veces queda feo cuando uno habla que los conservadores nos dicen, no, eso es demasiado ideológico y la gente no lo ve. Bueno, pero este es un encuentro de militantes. Y acá las cosas hay que decirlas de esta manera, porque lo cierto es que estos son los que nos gobiernan. Ahora, estos son los que la gente ganó. Entonces ahí también siempre viene la reflexión sobre nosotros mismos, cuáles son las cosas que nos pasan, porque yo tampoco creo en una sociedad autoflagelante que deciden ellos mismos elegir a aquellos que les hacen daño. Cuando nosotros a veces hablamos del daño que nos hizo el kirchnerismo, el daño que nos hizo el kirchnerismo, además del saqueo de todos estos años, es el daño de habernos dejado lo que nos dejaron. Por eso tenemos lo que tenemos hoy y nosotros también necesitamos por lo menos identificarlo, porque si hay algo que tienen hoy los que gobiernan es una identidad de clase muy peligrosa, porque cuando ellos toman la decisión días pasados, nosotros lo estamos denunciando, entre otras cosas, de sostener desde la Secretaría de Energía los privilegios nada menos que de la Pan American Energy, la misma que fue beneficiada y hoy es la investigación judicial más grave de corrupción de los últimos años, es la de Cerro Dragón, donde esa es la empresa protagonista principal. La verdad es que los empresarios de la Pan American son hoy los que están todos en la Secretaría y en el Ministerio de Energía. Entonces, no solamente existe o persiste un conflicto de intereses que afecta brutalmente la ética, sino que lo que vemos es de qué manera, y les digo porque esto tenemos todos los elementos, las pruebas, donde los mismos tipos que el 9 de diciembre se durmieron como CEO de la Pan American y se levantaron el 10 como funcionarios del Ministerio de Energía, son los que hoy firman las resoluciones para exceptuar a la Pan American de tener que cumplir, por ejemplo, con la cantidad de butano para las garrafas sociales. Eso es este gobierno. Y eso, insisto, es lo que define. Y define esto que nosotros como progresistas también tenemos que entender cuál es nuestro rol y cuál es nuestro tiempo. Porque ellos van a buscar y trabajan por la prosperidad de la Argentina. Y nosotros somos quienes tenemos que definir el modelo de distribución de la Argentina. Y estas son, por supuesto, las tareas que tenemos hacia adelante. Por eso, insisto, no es menor pensar en en la disputa de poder como parte de nuestra estrategia también. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar adelante esa estrategia de disputa de poder? Y acá esto tiene que ver con discusiones que tendremos el año que viene, pero que yo creo que son necesarias por lo menos empezar a definir dentro de lo que es nuestro proyecto identitario. Y una de las cuestiones que creo que es central es bajarnos de la soberbia y el sectarismo. Porque no sirve tampoco para nosotros retirarnos de estos encuentros, nos llenamos de militancia, nos llenamos de idea, pero no le ganamos a nadie.
Nos sirve creernos los mejores. Si de un lugar hay que bajarse, es de la soberbia de los que se creen mejores. Necesitamos construir un partido y un proyecto alternativo desde la humildad de los que saben escuchar, desde la humildad de los que saben construir con otros. No nos sirve creernos los mejores desde el sectarismo, nos sirve saber que tenemos que andar con otros. Y en la medida en que nosotros tenemos la seguridad absoluta de lo que somos, de nuestra identidad y de nuestra convicción, ningún riesgo habrá con nadie con que podamos nosotros caminar. Lo importante es estar nosotros, plantados y seguros de lo que somos. 10 años han sido absolutamente suficientes para construir una identidad que no tiene fisuras. Hicimos el año pasado una campaña electoral que lo mejor que tuvo, y por eso yo siempre digo, hicimos una campaña con alegría. ¿Cuál era la alegría que nosotros tuvimos? Que no hicimos concesiones, porque todos los candidatos hacen concesiones, tienen que hacer las concesiones políticas propias del que cree que va a ganar y entonces tiene que decir lo que la gente quiere escuchar y no exactamente lo que piensa. Y nuestra campaña fue fantástica porque no hicimos concesiones ideológicas, dijimos absolutamente las cosas que pensábamos, así nos costó, pero creo que a la larga el camino de la coherencia paga. Y nosotros hemos logrado un reconocimiento en la coherencia, que es lo que nos obliga ahora también a replantear dónde y cómo nos paramos. Estas serán de todos modos discusiones del año que viene que yo no quiero adelantar. Quiero, antes de terminar, escuché hoy en la mañana algo que dijo Valeria en la apertura del Congreso, y quiero tomar eso porque me pareció sinceramente valioso, porque es algo de lo que a mí me pasa todos los días. Valeria comentó hoy de alguna persona que se acercó en algún momento al GEN y dijo: voy al GEN porque es el único partido que tiene una agenda de género. A mí me pasa todos los días cuando ando por la calle que la gente me para y me dice: estoy con vos y te acompaño porque vos decís las cosas que yo pienso. Y yo creo que también en esto tan costoso y tan dificultoso que ha sido construir una identidad, hemos ido construyendo una adhesión militante muy fuerte que se sostiene justamente en esa identificación que tenemos con la gente. Nadie viene a un partido que sale último en las elecciones, nadie viene a un partido que no puede prometer ni dar nada, salvo cuando encuentran que ese partido expresa con firmeza, sin concesiones, las ideas que nosotros decimos. Nadie viene a un partido que no puede demostrar la coherencia en esta identidad. Y algo más fue lo que dijo Valeria hoy, y a mí son las cosas que, además de lo profundo de lo que esto significa, me emociona, que es cuando se expresa el orgullo del militante por pertenecer a este partido. Y yo siento que eso es lo que nos pasa. Y esto no significa que no tengamos peleas, que no tengamos diferencias, que no tengamos dificultades, pero lo cierto es que cada militante que está en el GEN siente el orgullo de decir en la calle y a cualquiera que es un militante de este partido. Siente el orgullo de ser parte de un proyecto colectivo. Y estas son las cosas que importan, estas son las cosas que nosotros hemos construido después de 10 años. Hemos construido la coherencia, hemos construido la confianza, pero hemos construido el orgullo de pertenecer, de sentirnos que estamos en este lugar, de estar en un lugar que nos expresa, donde cada uno de nosotros es importante, donde todos hemos logrado construir juntos un futuro. Y quiero tomar también en este punto algo que le escuché recién decir a Diego en el final, cuando Diego habló recién en el final sobre la expresión de la gente que pelea por
por una vida distinta, en definitiva, cuando reclama por el cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales. Y Diego dijo recién, esa gente que va a las asambleas a pelear no lo hace ni siquiera pensando en sí misma, lo hace pensando en sus hijos. Y yo creo que esa es la otra cuestión que nosotros tenemos que tomar. Cuando nosotros definimos el proyecto de país basado en estos grandes temas de los que hablamos, cuando hablamos de la identidad y de la coherencia, cuando hablamos del gen, en definitiva, hablamos de las generaciones, hablamos de los hijos, hablamos de los jóvenes. Y esas son las cosas profundas que a nosotros nos unen, que a nosotros nos identifican, son las cosas que nos dan fuerza. Yo quiero finalmente dejar planteado algunas de las cosas que nosotros tendríamos que ver y que pensar hacia el año que viene, que es cómo trasladamos el tema de la identidad, que hoy siento que es nuestro capital más importante, en un proyecto de poder. Pero también quiero hacerlo desde la otra gran perspectiva que a nosotros nos dio identidad y nos dio sostén. Si hay algo que nos dio carácter como partido y como grupo militante, ha sido la ética. No es menor esto en un proyecto político como el nuestro, que se ha distinguido por los comportamientos éticos, por la búsqueda de la decencia como uno de los valores sobre los que se construye la Argentina. Pero también siempre hemos dicho que nuestra concepción de la ética no es una concepción moral y no puede ser abstracta. Hace unos días he mencionado en algunos encuentros un libro de una socióloga española muy bueno, Adela Cortina, que ella habla de qué es la ética o para qué sirve la ética. Y define la ética como la ejemplaridad. Define la ética como aquello que nos permite construir una empatía con el otro, pero sobre todas las cosas el comportamiento ético es el que nos moviliza para alivianarle el sufrimiento a aquellas personas con las que primero generamos la empatía. No es suficiente solamente conocer lo que al otro le pasa, sino logramos conmover nuestra acción en procura para cambiarle la vida a la gente. Ese es el comportamiento ético. El comportamiento ético no es nunca una posición de espectadores quietos frente a lo que a los otros les pasa. La ética es la que nos mueve, la ética es la que nos despierta. Esa es la idea y la concepción con la que nosotros venimos trabajando. La ética, en definitiva, cuando plantea la ejemplaridad, también es la que nos impone el trabajo en un proyecto colectivo. Nos sirve ser buenas individualidades si no logramos plasmar entre todos un proyecto que nos movilice en el conjunto. Porque en definitiva esto es, y así lo hemos repetido también muchas veces, el sentido y el objeto principal de la política. No hacemos políticas para conseguir salarios o cargos. Hacemos política para cambiarle la vida a la gente. Nunca hay que perder de vista esta cuestión. El objetivo central de la política es que la gente pueda vivir mejor. Y en un país como este, mucho más, se hace necesario entonces llevar adelante el proyecto y el ideal del progresismo. En definitiva, de la mano del gen, de la mano del progresismo, de la mano de esta coherencia ética que hemos sabido construir entre todos durante 10 años, tenemos sin duda un enorme futuro que alcanzar. Ese es el desafío. Muchas gracias.